Bien, muy buenas tardes eh, a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Roberto Elizondo y junto a la doctora Karina Oyarce y al doctor Jaime Cabrera les damos una cordial bienvenida a la charla inaugural de SciTalks. Esta es la primera actividad de difusión científica que estamos organizando en nuestra agrupación llamada Ciencia Conecta. Ya había comentado algunas cosas anteriormente, pero les voy a reforzar de que para el desarrollo de la actividad, tanto los micrófonos como las cámaras se encuentran desactivados, y esto principalmente para poder privilegiar la conexión de Internet tanto de la presentadora y así también para evitar interrupciones a la charla. Sin embargo, ustedes tienen activado el chat en el cual ustedes pueden depositar todas sus preguntas hacia nuestra expositora y nuestros moderadores al final de la presentación van a recoger estas preguntas y se las van a entregar a ella, ¿ya? La presentación tiene una duración aproximada de 40 minutos, luego de los cuales se va a abrir la ronda de preguntas que ustedes hayan solicitado a través del chat. Y al final de toda esta ronda de preguntas vamos a abrir la posibilidad para que ustedes puedan establecer una conversación más informal con la invitada de hoy día, para que puedan saludarla y conversar, ¿cierto?, de algún tópico en particular. Bueno, además también les tengo que comentar que estas charlas están siendo grabadas, ¿ya? La idea es que posteriormente nosotros podamos retransmitir esta charla para la gente que no pudo conectarse hoy día a través de nuestra página web, obviamente una vez que nosotros seamos autorizados por cada uno de nuestros conferencistas. Para los que preguntaban en el chat, esta es nuestra charla inaugural y tenemos planificada en total 12 charlas divididas en 3 ciclos, las cuales se van a extender hasta enero del próximo año. ¿Ya? Aproximadamente tenemos una charla semana por medio, por lo tanto, los vamos a estar constantemente invitando a participar también de estas charlas. Bien, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Nuestra presentadora es una persona muy especial. Ella es la doctora Evelyn Avilés. Evelyn realizó sus estudios de bioquímica y posteriormente un magíster en bioquímica y bioinformática en la Universidad de Concepción, bajo la supervisión del doctor Juan Pablo Enríquez. Una vez que ella terminó sus estudios de pregrado y posgrado, emigró junto a toda su hermosa familia a la ciudad de Zúrich, en Suiza, para realizar un doctorado en neurociencias en la Universidad de Zúrich, bajo la supervisión de la doctora Esther Stockley. En Suiza, además, ella desarrolló una estrecha participación en la Asociación de Investigadores Chilenos en Suiza, la cual es una asociación que se encarga de promover la difusión en la investigación y además servir de nexo para todos aquellos integrantes nuevos que llegan a Suiza para poder insertarlos en la cultura suiza. Actualmente, la doctora Avilés se desempeña como investigadora postdoctoral en el laboratorio de Lisa Goodrich en el Departamento de Neurobiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos. Y dentro de su gran carrera científica, sus estudios principalmente se han enfocado en evaluar, por un lado, la vía de señalización Wnt en la formación de sinapsis, así como también en el proceso de la guía axonal. También ha estudiado el rol del sistema FAT-Daxus en la formación de circuitos neuronales en retina y profundizado principalmente en los mecanismos moleculares de la vía celular netrina 1 DCC en lo que es la guía axonal. Personalmente les puedo confidenciar que Evelyn es nacida en la comuna de Angol, por lo tanto realmente es una persona oriunda de la octava región, siendo un orgullo para nosotros poder tenerla en esta oportunidad. Así que a nombre de los integrantes de Ciencia Conecta quiero dar la mejor de las bienvenidas a él. Estamos muy agradecidos por agendar este espacio con nosotros y poder compartir junto a ustedes. Evelyn, te cedo la presentación. Ok, ¿me pueden escuchar? Sí, Evelyn, ¿todo se escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Quiero, esperar un poquito, quiero asegurarme que pueden ver mi presentación.
La pueden ver ahora, ¿cierto? Sí, todo bien. Ok, y el cursor. Ok, perfecto. Roberto, muchas gracias por tu presentación. De verdad que para mí es un honor inaugurar este ciclo de charlas y al mismo tiempo apoyar esta gran iniciativa para conectar la ciencia en la región del Biobío. Eh, Tu presentación fue muy bonita y estoy muy contenta por eso, pero no puedo dejar pasar que Angola está en la región de la Araucanía, en la novena región, pero efectivamente mi corazón también pertenece a la región del Biobío. Solo quería hacer ese alcance antes de comenzar. Ahora me gustaría empezar con mi presentación que en general trata de acerca de la formación de circuitos neuronales. Yo voy a enfocarme en mecanismos celulares y moleculares importantes para esta formación de circuitos neuronales y obviamente antes de eso les voy a dar una introducción. Principalmente quiero que quede claro el concepto de que el correcto funcionamiento del sistema nervioso es crucial para todas las actividades que nosotros hacemos en la vida diaria, tanto las funciones súper obvias como el racionamiento, nuestra personalidad, el habla, nuestra forma de percibir el mundo como la visión, la audición y un gran etcétera. Y es importante saber también que en condiciones patológicas, como en casos de daño al sistema nervioso o en aquellas condiciones de desórdenes neurológicos, para poder tratar esas condiciones es importante saber cómo el sistema nervioso se forma antes de ser capaces de realizar algún tipo de tratamiento. Sin embargo, el sistema nervioso adulto, sobre todo, es muy complejo y me gustaría mostrarles estas imágenes que además de ser muy bonitas, ustedes pueden ver que las neuronas, voy a definir algunos conceptos, en un caso para la audiencia que no es parte de neurociencia, pero las neuronas son las células, son un tipo celular perteneciente al sistema nervioso y en este caso, en estas figuras que muestro acá, están marcadas fluorescentemente y debo decir que estas neuronas en este tipo de tinción están marcadas de forma dispersa, o sea, ni siquiera vemos acá todas las neuronas que forman parte ya sea de la corteza o del hipocampo, el giro dental, el bulbo raquídeo. Les recuerdo que esto es en un organismo adulto, pero ustedes espero que puedan apreciar desde ya que hay una gran red intrincada de neuronas, que son más, billones de neuronas que forman parte del sistema nervioso, y además estas neuronas forman conexiones entre ellas, las cuales las llamamos sinapsis. Y entonces quiero enfatizar que el sistema nervioso es muy complejo, hay un montón de conexiones y sería muy difícil estudiar cómo el sistema nervioso funciona en organismos adultos. Es por esto que nosotros los neurocientíficos, para estudiar la función del sistema nervioso, normalmente nos enfocamos en el desarrollo embrionario y estadios tempranos del desarrollo postnatal, que es cuando muchos de los procesos biológicos están ocurriendo y procesos dramáticos que cambian en un par de horas. Me gustaría citar al neurocientífico español muy famoso, considerado el padre de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, que hace más de un siglo él dijo lo siguiente: ¿qué misteriosas fuerzas presiden la aparición de las expansiones, promueven su crecimiento y ramificación, provocan la emigración congruente de células y fibras según direcciones prefijadas y establecen finalmente esos besos protoplasmáticos que parecen constituir el éxtasis de una épica historia de amor? De esta forma muy poética, él lo reconoció como un artista, principalmente porque hacía unos dibujos muy bonitos y que representaban con gran precisión el sistema nervioso, pero además podemos ver que también tenía dotes poéticas. Y con esto, a lo que él se está refiriendo principalmente es al desarrollo del sistema nervioso y la formación de estos circuitos neuronales, principalmente refiriéndose a la diferenciación desde una célula progenitora a una célula que tiene una forma característica, también morfogénesis, una forma característica de neurona. También se refiere a la migración celular, a la guía axonal que corresponde a estos procesos que
emanan de los cuerpos neuronales, que tienen que ser guiados de alguna forma para llegar al blanco, a una célula blanco, y finalmente esos besos protoplasmáticos a los cuales él se refería constituyen la formación de sinapsis, que es, digamos, la etapa final de esta épica historia de amor que sería el desarrollo del sistema nervioso. Ahora, me gustaría enfocarme en lo que él llamaba las misteriosas fuerzas que presiden todos estos procesos celulares. Y durante mi carrera, precisamente me he enfocado en intentar entender cuáles son esas misteriosas fuerzas, y para eso creo que a lo que él se refería, tal vez no en conciencia hace 100 años atrás, pero a los mecanismos moleculares y celulares que están detrás de todos estos procesos, que gobiernan estos procesos y que muchas veces son mecanismos, principios generales que se aplican a más de un tipo de tejido. Por eso me gustaría resumir en pocas palabras lo que ha sido mi carrera científica hasta el momento. Como Roberto bien mencionó, yo inicié mi trabajo en el laboratorio del doctor Juan Pablo Enríquez, que espero que esté en la audiencia en este momento, en la Universidad de Concepción, en donde mi tesis de magíster, gracias a los resultados que obtuvimos en la tesis de magíster, fuimos capaces de generar un modelo bien interesante en el cual nosotros estudiamos la unión neuromuscular de vertebrados, que corresponde a la sinapsis entre una motoneurona y una célula muscular, y nosotros vimos que había un receptor llamado FISL9 que estaba involucrado en el refinamiento de la formación de estas sinapsis. Luego, en la Universidad de Zúrich, me enfoqué también en la vía de señalización Wnt, como dijo Roberto, pero ahora en un proceso que en términos cronológicos ocurriría un poco antes y corresponde a la guía axonal. Como ya dije, los axones requieren ser guiados por moléculas hacia objetivos blancos y así promover la formación de sinapsis. Por lo tanto, yo me considero una neurobióloga molecular, siempre enfocada en el estudio de las moléculas que gobiernan estos procesos. Al mismo tiempo utilizaba varios modelos de estudio, ninguno más importante que otro, pero que permiten responder distintas preguntas que uno plantea, como modelos in vitro, que son súper relevantes cuando uno quiere responder preguntas de mecanismos moleculares complejos, y también organismos vivos, como en este caso ustedes pueden ver aquí un embrión de pollo que se desarrolla en el huevo, por lo tanto permite una buena accesibilidad, y además estos embriones de pollo permiten la manipulación de genes de forma temporal y espacial muy controlada. En el caso de los ratones, también son un modelo de estudio y permiten también la manipulación de los genes. Es un poco más complejo en el sentido de que hay que esperar más tiempo, obviamente tiene un costo mucho más alto, pero tiene una gran ventaja que son organismos vertebrados y además mamíferos, cuando uno considera que el estudio del sistema nervioso tal vez va a tener una implicancia en humanos en algún futuro. Obviamente los ratones están un poco más relacionados y su genética es un poco más parecida a la de los humanos. Pero quiero recalcar que hay muchos mecanismos celulares y moleculares que pueden ser estudiados en distintos modelos de estudio, solo va a depender de la pregunta que uno quiera plantear. Entonces, hoy día me voy a enfocar en lo que es actualmente mi trabajo de postdoc, que se relaciona con la polarización de circuitos neuronales y particularmente la función de una proteína que se llama FAT3, que coordina la localización correcta de sinapsis. Quiero mencionar que este trabajo está aún en desarrollo. Todo lo que les voy a mostrar son resultados no publicados y cualquier consejo o feedback que me quieran dar va a ser muy bien apreciado. Entonces quiero empezar con los conceptos de qué quiero decir cuando hablo con la polarización de circuitos neuronales. Yo creo que un ejemplo, bueno, esto ocurre en todo el sistema nervioso,
pero creo que un súper buen ejemplo es la retina. Acá hay un esquema de la retina en donde el flujo de información en una dirección en particular es súper relevante y queda reflejado en el sentido de que las imágenes en forma de luz son captadas por estas células llamadas fotorreceptores, se captan en esta zona y esta información es pasada por interneuronas y finalmente llega a células ganglionares que se ubican en esta otra capa de la retina y esta información visual es llevada al sistema nervioso, a centros superiores, en la forma de potenciales de acción, pero corresponde a información visual. Entonces, aquí queda súper claro cómo el flujo de información es súper relevante. Y es relevante no solo en el sentido de que una célula esté polarizada, que es súper claro, sino que además esté polarizado en el contexto de todo el tejido. No sería lo mismo que la información vaya en la dirección contraria. Entonces, biólogos del desarrollo han estudiado estos mecanismos de polarización de tejidos en otros sistemas, principalmente, o uno de los sistemas más clásicos corresponde a la cóclea, que está en el oído interno, y aquí les muestro unas imágenes del el órgano de Corti, en donde ustedes pueden ver una fila de células, que se llaman células ciliadas, y luego células ciliadas externas, y ustedes pueden apreciar aquí, lo que quiero que quede claro es que estas células que están marcadas en verde, que están marcando la estereocilia de estas células, perdón, me voy a enfocar acá en el wild type, esta estructura está normalmente orientada, en este caso, en este eje, hacia arriba, digamos. Ahora, en mutantes, en ratones mutantes, para estas proteínas que estoy mostrando como ejemplo, en este caso Pangolike 2 y FAT4, ustedes ven que estos mutantes hay una alteración en la polaridad de esta estereocilia. Y se puede observar acá también. Entonces, información que viene tanto de otros organismos como han mostrado que estas proteínas de polaridad celular planar, se llama, o proteínas de polaridad tisular, están divididas en dos grandes familias. Una familia que corresponde al core de familia, que están compuesta por proteínas como Fizzle, Dishevel, Diego, Flamingo, Strabismus y otras, y otro grupo grande que componen esta familia son las proteínas FAT-DAXs. Lo que quiero mencionar acá es que a nivel subcelular, este es un ejemplo ahora de células en el epitelio de la piel endrosófila, ustedes pueden ver que estas proteínas también a nivel subcelular se encuentran localizadas de forma polarizada, lo que finalmente va a determinar en qué lugar de la célula el pelo, el folículo piloso va a crecer. Entonces, normalmente crece acá y no acá, siempre opuesto a la localización de estas proteínas en particular. Ahora, volviendo al ejemplo de la retina, en la retina también hay una polaridad a nivel individual de las células, y me gustaría aquí enfocarme en estas células que están presentes, están destacadas en verde, que corresponden a las células amacrinas. Me gustaría también resaltar que la retina es un súper buen modelo de estudio para la polarización de circuitos neuronales, porque está estructurada en forma de capas. Ustedes pueden observar aquí que hay tres capas que contienen los cuerpos celulares de las neuronas, la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares, y entre estas tres capas se ubican las capas plexiformes externa y la capa plexiforme interna. En estas capas, y voy a recalcar que me voy a enfocar mucho en esta capa, en la capa plexiforme interna, es donde ocurren las conexiones neuronales o sinapsis de las que ya hemos hablado. En el caso de las células amacrinas en verde acá, ellas forman sinapsis con células bipolares que están ubicadas acá o células ganglionares. Sin embargo, durante el desarrollo, o sea, este esquema representa a una retina madura,
Pero durante el desarrollo, nosotros podemos ver que las células amacrinas, la verdad es que al momento de nacer son multipolares, luego comienzan a migrar, nacen en esta zona más apical de la retina, luego migran de forma controlada y direccionada hacia su lugar final de residencia. Y durante este proceso de migración, ustedes pueden ver que estas células amacrinas además van perdiendo neuritas y finalmente generan este árbol dendrítico que se estratifica en la capa plexiforme interna. Y tengo que mencionar que independiente de dónde se ubica el cuerpo neuronal, ya sea en esta capa o en esta capa, los árboles dendríticos siempre se orientan hacia esta capa plexiforme interna. Eso es algo súper crucial. Entonces, la pregunta principal o la pregunta que engloba principalmente este proyecto es si es que las células de polaridad tisular están involucradas también en la polaridad tisular del sistema nervioso. Y un interesante candidato para estudiar es FAT3. ¿Por qué? FAT3, como ustedes pueden ver acá, este es un corte de una retina de ratón. Me voy a enfocar en el estadio postnatal 11, que es cuando ya la retina se encuentra desarrollada. Y ustedes pueden observar, esta es una hibridación in situ fluorescente, en donde cada punto que ustedes pueden observar aquí corresponde a una molécula de ARN mensajero. Y podemos ver que efectivamente FAT3, el gen FAT3 se expresa y localiza en los lugares donde las células amacrinas o sus cuerpos celulares se encuentran, tanto en esta capa como en esta capa de acá. Ahora, a nivel de la proteína, es súper crucial observar la proteína, acá la tenemos marcada en rojo, y como ustedes pueden ver, la proteína se encuentra localizada en la membrana plexiforme interna exclusivamente. Lo que quiere decir que existen mecanismos de polaridad que hacen que esta proteína FAT3 se localice subcelularmente solamente en los árboles dendríticos de las células amacrinas y no en los cuerpos neuronales. Más aún, hemos visto trabajo de nuestro laboratorio, muestra que ratones knockout para FAT3 tienen un compromiso dramático en la morfología de estas células amacrinas. Como ustedes pueden ver, esta es una célula electroporada en donde con fluorescencia podemos observar la forma de la célula amacrina. Ustedes pueden ver esta forma muy bonita con un árbol dendrítico. Y en el caso de los knockouts, esta célula es incapaz de retractar esta neurita, por lo tanto se queda con dos neuritas, queda de forma bipolar y eso es totalmente errado. Más allá, incluso a nivel del tejido, acá tenemos unos cortes de retina en donde teñimos con un marcador de vesículas sinápticas que ustedes pueden ver en verde, y podemos observar que en los mutantes, estas neuritas que no se retractan van incluso más allá y forman sinapsis, de nuevo marcadas por estas vesículas sinápticas, y forman estas dos capas nuevas que se agregan a la retina, formando sinapsis. Este efecto es muy dramático, pero aún, además de eso, vemos más efectos, como ya mencionamos el efecto de esta capa sináptica ectópica, que se puede incluso ver en tinción del núcleo, donde se ve un quiebre en esta capa, pero además podemos ver que hay células que se encuentran ubicadas en la capa plexiforme interna. Recuerden, les dije que les voy a hablar mucho acerca de la capa plexiforme interna, y podemos observar que existen cuerpos neuronales que normalmente se ubican en muy pocos números, pero acá podemos ver una mayor cantidad, por lo tanto, y principalmente células amacrinas que son positivas para BHLHB5, que es un factor de transcripción que marca un subtipo celular. Y no, hay otros subtipos de células amacrinas que no se ven afectadas.
Este es un problema de migración celular que se puede observar de forma estática al final del desarrollo de la retina, pero durante el desarrollo también podemos ver en este time-lapse, en donde las células amacrinas han sido marcadas. Este es el caso wild type, en donde ustedes pueden ver que esta célula macrina fue migrando de manera muy direccionada y llega a la capa plexiforme interna de la retina. Esto es en explantes de retina. Ahora en los mutantes ustedes pueden ver que estas células, si bien se mueven, o sea, no tienen un problema en la movilidad per se, tienen defectos en la migración dirigida hacia la capa plexiforme interna. Por lo tanto, hay unos problemas de migración y de modo de resumen me gustaría usar este esquema para mostrar que la pérdida de FAT3 induce a problemas en la migración, problemas en la retracción de neuritas y problemas ya sea en la formación de sinapsis o en la localización de estas sinapsis. Entonces, al ver este esquema, nosotros podemos decir, hay un montón de fenotipos que están ocurriendo y me gustaría recalcar que esto es eliminando solo una proteína, FAT3, y que produce estos efectos celulares dramáticos, pero nuestra primera pregunta es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos celulares? ¿Cómo es posible que una proteína tenga un efecto tan drástico en la formación de circuitos neuronales? Y la gran pregunta es si es que todos estos fenotipos que aparentemente son muy distintos, en realidad tienen un origen común, un origen que podría tener relación con polaridad celular. Entonces, para explicar esto, me gustaría, primero que nada, explicar qué es FAT3. FAT3 es una proteína, es una caderina atípica que tiene muchos dominios caderina, lo cual es relevante porque es posible que medie interacciones intercelulares. Es enorme, tiene 34 dominios de caderina, enorme, pesa 500 kilodalton, 13 kilobases, el gen es tremenda, es un poco difícil trabajar con ella y posee un dominio intracelular que sabemos que se une a varios efectores intracelulares del citoesqueleto, como KIF5B, el complejo regulatorio WAVE y proteínas INAVASP. Y debo mencionar también que la familia de proteínas FAT en otros organismos ha sido involucrada en un montón de procesos biológicos de funciones, ya sean proliferación, incluso en metabolismo. Entonces nosotros hemos visto estos efectos en la retina, que también son varios efectos diversos. Entonces, ¿cómo podemos explicar que una proteína tenga esta funcionalidad tan versátil? Nuestra hipótesis es que FAT3 actúa de forma modular, es decir, tiene, por ejemplo, este dominio podría estar involucrado en una función, este otro dominio en otra función, en fin, más bien ahora, como viéndolo en más grandes rasgos, que el dominio extracelular tenga una función en adhesión, que sea independiente de su función intracelular, y esto, la verdad es que hay evidencia en la literatura para creer esto, y es la hipótesis que nosotros queremos responder. Entonces, nosotros estamos utilizando FAT3, esta molécula, como una puerta de entrada para estudiar estos otros mecanismos de procesos celulares que ocurren durante la formación de los circuitos neuronales, que es como un proxy para entender esos mecanismos. Me voy a enfocar primero en una forma de generar versatilidad, como ya mencioné, que es la unión diferencial a distintos componentes intracelulares. Como ya dije, el dominio intracelular se une a estos distintos efectores y para esto estos son los efectores que se conocían anteriormente. Lo que nosotros hicimos fue un estudio de proteómica, de ensayos de unión, y luego analizamos por espectrometría de masa cuáles son las proteínas intracelulares que se unen a FAT3 intracelularmente. Obtuvimos una gran lista de candidatos, pero luego quisimos saber dónde más o menos mapear en qué lugar del dominio intracelular estas proteínas se están uniendo. Para esto generamos diversos fragmentos que están unidos a GST y luego hicimos un pull down y posteriormente un Western blot para confirmar las uniones a estas proteínas.
Acá hay una gran lista, pero quiero enfocarme y a grandes rasgos indicar que FAT3 se une a proteínas del citoesqueleto, como KIF5B, que ya lo sabíamos, venimos a comprobarlo, y Class 1, que son componentes o son parte del sistema de microtúbulo, pero también a componentes del sistema de actina y también a proteínas involucradas en la formación de sinapsis. Entonces hay un amplio rango de versatilidad en la unión intracelular de FAT3. Lo que podría estar confiriendo esta versatilidad en la función. Esto es como nosotros mapeamos esto, es la unión de estas proteínas. Otra forma de generar versatilidad o una capa extra de modularidad al sistema es la presencia de isoformas. Y efectivamente sabemos que otro tipo de caderinas se basan fuertemente en la formación de isoformas. Y no voy a entrar en detalle, pero usando Nested PCR, finalmente concluimos que existe efectivamente isoformas generadas por splicing alternativo, en donde podemos ver que principalmente existe una inserción de 23 aminoácidos en el dominio extracelular de FAT3 o una inserción de 32 aminoácidos en el dominio intracelular y las diversas combinaciones de estas, ya sea de la presencia o la ausencia de estas inserciones. La pregunta es, ¿son relevantes funcionalmente estas inserciones? La respuesta es sí, al menos para una, ya que se sabe anteriormente que la presencia de la inserción intracelular impide que FAT3 se una a KIF5B, que sí se une cuando en la ausencia de esa inserción. Y más aún, la presencia de esa inserción impide que FAT3, que está aquí en estas células transfectadas con FAT3 sin la inserción, normalmente llevado a los terminales de estas células hipocampales en cultivo, pero la inserción impide este tráfico subcelular. Entonces la pregunta que nosotros tenemos ahora, ¿qué ocurre en la retina? ¿Es esto relevante en la retina? ¿Es importante para la formación de la polarización de circuitos? Déjenme recordarles que si bien en células en cultivo nosotros podemos ver polaridad, la verdad es que lo que vemos es polaridad celular, pero no podemos ver la polaridad en el contexto del tejido completo. Lo que sí podemos ver en un tejido como la retina de ratón, y que es en lo que yo baso todo mi estudio, porque me interesa saber cuáles son las moléculas que están en el medio, cómo interactúa con otras células, en fin. Entonces, para saber dónde se ubican estas distintas isoformas, hicimos una hibridación in situ. Esta es un poco distinta a la que mostré anteriormente, porque si bien también es una hibridación fluorescente, en donde cada punto que ustedes ven corresponde a una molécula de ARN mensajero, pero esta técnica permite usar sondas que son mucho más cortas y que en este caso, por ejemplo, esta sonda es capaz de detectar aquella isoforma que se une a KIF5B, que se une a la unión de estos dos exones. En cambio, esta otra sonda se une a la unión de estos otros exones que corresponden a la inserción de ese fragmento de 32 aminoácidos, del cual había mencionado anteriormente. La historia corta es que usando estas dos sondas distintas, nosotros podemos ver que desde ya en estadios tempranos, embrionarios de día 14, cuando las células todavía se están formando, ustedes pueden ver con DAPI, todavía no hay capas neuronales en la retina, pero ya aún podemos ver que estas distintas isoformas se expresan de forma distinta. Y creo que lo más drástico es en estadio 0, cuando los ratones nacen, donde ustedes pueden ver, solo para orientarlos, acá está la capa plexiforme interna, y en este estadio las células todavía están migrando activamente, y ustedes pueden ver una gran cantidad de la forma que es capaz de unirse a KIF5B, pero la otra isoforma, la que no se une a KIF5B, la verdad es que ustedes pueden apreciar que está presente en aquellas células que están más en la parte basal de la retina, que es donde corresponde a células que están
más maduras, que ya están diferenciadas. Por lo tanto, pensamos que tal vez estas isoformas efectivamente podrían estar reflejando diversas funciones, y para eso entonces generamos un ratón knockout en donde eliminamos el dominio de unión a KIF5B y estudiamos si es que la migración de estas células a macrinas se veía afectada. La verdad es que observamos un efecto sutil, por lo tanto decidimos analizar, también generamos más ratones knockout, otro ratón que carece del dominio de unión a las proteínas NAVASP, y no observamos ningún fenotipo en la migración. Sí observamos otro efecto sutil en ratones knockout que no se pueden unir al complejo regulatorio WAVE, que no tienen este sitio union WIRS, y sí vimos un poco de cambios en la migración. Y ahora fuimos incluso más allá y eliminamos el dominio completo, el dominio intracelular, y espero que ustedes puedan apreciar que acá sí estas células marcadas para BHLB5 sí se encuentran en gran número presentes en la capa plexiforme interna, donde normalmente no hay muchas células. Entonces acá hay una cuantificación en donde de nuevo podemos concluir que el dominio intracelular es necesario para la migración de células a macrina, actúa de forma autónoma, y la eliminación de dominios discretos, ya sea de NAVASP o de KIF5B o de el dominio de unión al complejo regulatorio WAVE, tienen un cierto componente, tienen una cierta contribución, pero no es la más importante. Entonces, la siguiente pregunta fue si es que estos efectos en migración se deben a cambios tempranos de polaridad celular, como había dicho en un principio, si es que tienen un origen en cambios de polaridad y que luego se traducen a efectos de la migración, y si es que es así, estos cambios tempranos de polaridad tisular estarían relacionados con la formación de sinapsis ectópicas. Acuérdense de esas extra capas que se generaban en los ratones knockout completos para FAT3. Y por eso entonces estudiamos estos ratones mutantes. Les recuerdo que son ratones mutantes que tienen mutaciones discretas en los dominios de unión de estos efectores intracelulares, y efectivamente observamos que cuando removimos el dominio de unión a KIF5B, el dominio de unión a NAVASP y en mucho menor medida el dominio de unión al complejo regulatorio WAVE, nosotros sí observamos estas sinapsis ectópicas, estas extra capas que se pueden observar con un marcador de vesícula sináptica. Entonces, con esto, aquí con la cuantificación es un poco más claro ver que esta es la cuantificación en el nivel de la formación de esta sinapsis ectópica, y podemos ver que el mayor nivel que observamos es cuando eliminamos los dominios de unión a NAVASP. Por lo tanto, quiere decir que estos efectos en retracción neuronal y formación, correcta localización de sinapsis, no está correlacionado con la migración. Porque cuando recuerda que este mutante no tenía problemas en la migración, pero sí presenta problemas mucho más drásticos en la formación de sinapsis ectópicas. Por lo tanto, creemos que estos mecanismos, tanto de migración como de formación o localización de sinapsis, no están asociados a un evento más temprano que origine ambos defectos. Para ir incluso más allá, ya les presenté este mutante que carece del dominio intracelular completo, y es una herramienta muy útil porque además el dominio intracelular está reemplazado por GFP. Por lo tanto, podemos traquear dónde está la proteína. Esto es solamente un control para mostrarles que un anticuerpo que reconoce el dominio intracelular efectivamente no reconoce ninguna banda en los ratones mutantes homocigotos, pero sí reconoce la banda de GFP, y lo mismo ocurre en tejido, en las cortes, en donde no se ve la típica localización de FAT3 en la IPL, pero
sí se ve en los heterocigotos. Y además, otra forma para ver que este ratón mutante sí efectivamente se está comportando como nosotros esperábamos es que la misma expresión de GFP se observa de manera similar a lo que observamos con inmunohistoquímica. Ok, está funcionando. Y para nuestra gran sorpresa, o sea, acá tenemos los ratones homocigotos para la eliminación del dominio intracelular. Entonces nosotros queríamos ver, ok, ¿qué pasa? Ya sabemos que esto altera la migración de células a macrina. Ahora, ¿qué pasa con la formación de sinapsis? ¿Están afectadas? ¿Hay más sinapsis ectópica? Yo pensaba que sí, porque si eliminábamos dominios pequeños, sí veíamos efecto. Ahora, ¿qué pasa si lo eliminamos todo? Para nuestra gran sorpresa, no vimos esos efectos. Les recuerdo, usando este marcador VIGAT, marcamos sinapsis, vesículas sinápticas, y sí podemos observar la sinapsis endógena en la IPL y en la OPL, pero no observamos las sinapsis ectópicas que sí observábamos con los otros mutantes. Y obviamente si es que ustedes observan aquí, más allá de no encontrar extra sinapsis, observamos una inhibición de la sinapsis endógena. Y esto lo cuantificamos y hay un cambio significativo. Por esto fui de vuelta a ver los otros mutantes y en los otros mutantes no se ve un efecto, pero sí se ve un efecto en esos mutantes en que la unión al complejo regulatorio WAVE estaba afectado. Por lo tanto, no, antes de eso. Además, observamos que en estos ratones homocigotos, cuando se remueve el dominio intracelular completo, ustedes pueden observar que GFP se encuentra, GFP, es decir, FAT3 sin el dominio intracelular, se encuentra localizado en neuritas ectópicas, estas extraneuritas que no se observan en los heterocigotos. Y esto está cuantificado acá. Por lo tanto, con esto podemos concluir que estas células en estos mutantes sí forman estas neuritas, sí son incapaces de retractar estas neuritas, al igual que los mutantes, pero no forman las sinapsis ectópicas. Y esto es súper relevante porque por primera vez podemos separar estos dos fenómenos. Es decir, en este sistema, no solo la presencia o la mera presencia de una neurita que fue incapaz de ser retractada va a generar una sinapsis. Entonces son dos mecanismos distintos, dos eventos distintos que podemos separar molecularmente. Y la gran pregunta es lo que está pasando. ¿Cómo es esto posible? Entonces, lo que nosotros pensamos, voy a volver, perdón, una más atrás, la verdad es que cuando estamos eliminando el dominio intracelular, estamos eliminando todos estos otros dominios, por lo tanto, sí estamos generando nuestra neurita. ¿Por qué no generamos la sinapsis ectópica? La verdad es que aquí yo mencioné solo algunos, pero también al eliminar esto estamos eliminando otros dominios de unión, incluidos un segundo dominio de unión al complejo regulatorio WAVE. Entonces nuestra pregunta fue, bueno, y nos enfocamos en el complejo regulatorio WAVE porque este es un complejo compuesto por 5 proteínas, 5 subunidades de proteínas, que son todas relevantes para el funcionamiento, que consiste en la nucleación de actina y tiene, se sabe que tiene efectos en varios procesos celulares, principalmente en la formación de sinapsis. Digo principalmente en la formación de sinapsis porque sabemos por estudios en C. elegans en que la formación de sinapsis asociada al complejo regulatorio WAVE está asociado a proteínas, a caderinas de la membrana. Entonces este era nuestro principal candidato y otra razón es que un componente crucial de este complejo se expresa y localiza en la membrana plexiforme interna desde estadios súper tempranos en la retina y permanece exclusivamente en esta membrana. Y más aún, esta capa, perdón, más aún en todos los modelos knockout que tenemos para FAT3 que generan la sinapsis ectópica, nosotros también observamos que ABI1 también se localiza erróneamente en esa sinapsis ectópica. O sea, cada vez que hay una sinapsis ectópica, ABI1
también acompaña. Cuando no hay, como en el caso del mutante para el dominio intracelular, ABI se expresa o localiza solamente en el lugar que le corresponde. Entonces, nos preguntamos si es que ABI1 y junto con el complejo regulatorio WAVE están implicados en la formación de estas sinapsis ectópicas. Antes de responder a esa pregunta, quisimos saber si es que la localización de ABI depende de FAT3 o simplemente donde haya una neurita, ABI va a ir. Para esto, electroporeé o introduje un plásmido fluorescente en células amacrinas, que ustedes pueden ver aquí en blanco, que corresponde a la fluorescencia, y utilizando, introduciendo un péptido, no voy a entrar en mayor detalle, pero introduciendo este péptido nosotros inducimos la formación de estas neuritas ectópicas, que está cuantificado acá, y luego analicé si es que ABI se localiza erróneamente en esas neuritas, y no. Por lo tanto, la conclusión de esto es que ABI1 probablemente necesita de la información de FAT3 para localizarse, para ir a esas neuritas ectópicas y, si es que la hipótesis es correcta, formar la sinapsis ectópica. No simplemente la presencia de neuritas ectópicas o de neuritas que no fueron retraídas va a hacer que ABI vaya libremente. Luego, para comprender si es que el complejo regulatorio WAVE está indirectamente relacionado con la función de sinapsis, utilicé un knockout para ABI1 condicional que es activo en la retina. Ustedes pueden ver que efectivamente se elimina la expresión de ABI tanto a nivel de RNA mensajero como a nivel de la proteína. Y no observamos cambios en la formación de sinapsis endógenas. O sea, mi hipótesis era que sí, que esto iba a inhibir, pero la verdad es que no vimos cambios en la formación de sinapsis endógenas. Pero aún queda la pregunta, pero sí vimos efectos en la formación de sinapsis, en la migración de células amacrinas, donde podemos ver más de estas células positivas para BHLH5. Lo que tiene sentido con los mutantes de FAT3 que no tienen el dominio de unión al complejo regulatorio WAVE. Aún así, todavía está abierta la pregunta, todavía estoy trabajando en este momento, en donde queremos saber si es que el complejo regulatorio WAVE, junto con ABI1, está involucrado en la formación de sinapsis ectópicas. Y para responder esta pregunta, estoy generando ratones mutantes dobles, tanto para FAT3, o sea, el basal va a ser retinas que tienen sinapsis ectópica, y yo quiero saber si ahora al eliminar ABI1 voy a eliminar esa sinapsis ectópica. En ese caso, ABI estaría involucrado ya sea en la formación de la sinapsis ectópica o en la estabilización de esas sinapsis que están obviamente localizadas en un lugar incorrecto. Y para terminar, me gustaría mencionar que este ratón mutante también puede ser utilizado como una herramienta para estudiar. Al comienzo les conté que FAT3 tiene un dominio extracelular inmenso que puede ser asociado a la unión de ligandos. No los recuerdo porque no les he dicho, pero no se conoce un ligando que se una a FAT3, no se conoce mucho de esta vía de señalización, entonces todo lo que yo les he mostrado es prácticamente nuevo, muy reciente, y es posible, este mutante también lo podemos ver desde el punto de vista que es la presencia del dominio extracelular anclado en la membrana, porque todavía tiene el dominio transmembrana, pero carece del dominio intracelular. Entonces es como, podría ser considerado como solo la presencia del dominio extracelular. Y para entender si es que, como decía, cambios en el ambiente en la retina tienen algún efecto en la función de FAT3, generamos unos ratones compuestos en donde un alelo corresponde a la eliminación del dominio intracelular de FAT3 y el otro a la eliminación del dominio de NAVAS, principalmente porque queríamos ver si es que la sola presencia de este dominio extracelular, extra de alguna forma, está promoviendo o impulsando la formación o la
que impida la retracción de neuritas. Y efectivamente vimos que simplemente generando estos ratones compuestos hay un gran número de neuritas que no son retraídas. Como esto quiere decir que la presencia de esta molécula es dominante en estos ratones. Y más aún, no se forman las sinapsis ectópicas que sí veíamos con la eliminación solo de este mutante, y más aún se ve una drástica disminución en la sinapsis endógena. Entonces, un modelo que podría explicar esto tal vez es que estas dos formas de FAT3 están interactuando en cis, en las neuritas ectópicas, y de alguna forma están uniéndose a un ligando que está presente en el medio, pero no son capaces de transducir una señal, no son capaces de formar sinapsis. Y con esto quiero concluir y mostrarles el modelo. Voy a leer las conclusiones, que es principal todo lo que ya les he dicho. El dominio intracelular de FAT3 interacciona con múltiples efectores del citoesqueleto. La retina en desarrollo expresa dos isoformas del dominio intracelular. FAT3 controla la correcta migración de células a máquinas de manera celular autónoma. La pérdida de dominios individuales afecta la localización de FAT3 y conduce a la formación de sinapsis ectópicas. FAT3 regula la localización de sinapsis directamente, independiente de sus efectos en migración. Recuerden que no hay una correlación con los distintos mutantes que les mostré. Y la eliminación del dominio intracelular induce fallas en la retracción de neuritas, pero no causa sinapsis ectópicas per se. Y las interacciones dependientes del dominio extracelular, que es lo último que les mostré, influencian el resultado de los eventos mediados por el dominio intracelular. El modelo sería más o menos así, en donde habrían dos moléculas de FAT3 que puede que interaccionen en cis, interactúan con estos efectores intracelulares para promover la retracción de neuritas, y gracias a la unión al complejo regulatorio Wave, producirían la formación de sinapsis. Ahora, si hay ausencia de retracción de neuritas y estas proteínas están en lugares erróneos, si es que existe activación del dominio del complejo regulatorio Wave, nosotros podríamos observar las sinapsis ectópicas en esos lugares equivocados, que obviamente van a afectar el flujo correcto de la información neuronal. Entonces, con esto, ahora volviendo, dando un paso un poco más atrás, les he hablado de todos estos procesos celulares que ocurren durante el desarrollo del sistema nervioso. Hemos hablado de morfología neuronal, hemos hablado de migración, de guía axonal no hablamos mucho, pero que he estudiado en mi doctorado y que de hecho tengo otro proyecto alternativo que tiene que ver con otras proteínas que no voy a alcanzar a contarles hoy día, pero podemos si es que están interesados, y formación de sinapsis, pero de nuevo quiero recalcar, no solo formación de sinapsis, sino que formación de sinapsis en los lugares correctos. Y con esto me gustaría volver a Santiago Ramón y Cajal y mostrar otros de los dibujos que él hizo, y principalmente, bueno, esta es una retina hecha por él, pero también quiero recalcar que muchos de los procesos moleculares que les he mostrado también podrían tener o podrían estar relacionados con formación de o procesos celulares en otras partes del sistema nervioso, y que todo esto podría tener implicancias en algún momento en el futuro, tal vez poder entender cómo cuando están las uniones sinápticas están alteradas, cómo eso genera disfunciones como, por ejemplo, autismo, esquizofrenia o algún otro tipo de enfermedad, y que tal vez en el futuro estos mecanismos moleculares principales y fundamentales puedan ser aplicados como medida de terapia. Algo más concreto en la retina, tal vez para promover la inserción de células nuevas en personas con glaucoma o ceguera en general. Con esto quiero agradecer a mi laboratorio, que acá hay una foto de ellos. Obviamente esto no es reciente, sino todo esto fue pre-COVID. Hoy en día ustedes pueden ver el laboratorio así, con muchas señaléticas, pero no me quiero quejar, tenemos el privilegio de poder estar trabajando, pero quiero agradecerles a ustedes por su atención y obviamente a los organizadores de esta charla.
Y por favor, siéntanse con toda la libertad de escribirme si es que tienen preguntas acerca de la presentación propiamente tal, o de las técnicas utilizadas, o si están interesados en alguna colaboración, o si tienen dudas de la vida en Boston, la vida en Suiza, o lo que ustedes quieran y que yo les pueda ayudar. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Evelyn. gracias, Evelyn. Tremenda presentación, tremendo trabajo. Realmente un modelo muy bonito, un modelo celular, histológico y sobre todo tu trabajo tan molecular, muy bien acabado, así que te felicito por eso. Mira, hemos recogido distintos tipos de preguntas. Antes les voy a comentar a nuestros participantes de que vamos a tratar de contestar estas preguntas y vamos a habilitar ahora también los micrófonos. La idea es que ustedes puedan interaccionar, tal vez si quieren más informalmente con Evelyn, pero para eso, para poder ordenarnos, les vamos a solicitar de que luego puedan hacer clic en un icono que dice levantar la mano, así podemos ir dando turnos a cada uno, ¿ok? Bueno, mira, la primera pregunta, Evelyn, que escribió por ahí Rodrigo Carvajal, si no me equivoco, es una pregunta relacionada a la quimiotaxis en el embrión. Si pudieses comentar acerca de qué moléculas anexas a las neurotrofinas participan en ese proceso. En- Estamos hablando de la migración en este caso, me imagino, la migración de las células a máquina en este caso. Claro, se refiere como el proceso quimiotáctico finalmente de migración. Claro, yo creo, mira, Ah, la verdad es que, perdón. no, sigue nomás, perdón. Em, Como mencioné en la presentación, la migración tanto de células a macrinas como células en general en la retina, normalmente se utilizan como modelos de estudio, por ejemplo, zebrafish, y ahí, claro, se han visto, pero el, el punto que yo quiero hacer acá es que en este caso, por ejemplo, que vemos un efecto tan fuerte con esta molécula que es FAT3, nosotros vemos que, digamos, nuestra idea, nuestra hipótesis es que FAT3, como mencionaba, también tiene efectos en la adhesión celular. Entonces nosotros vemos estos efectos de migración como efectivamente interacciones chiquititas a lo largo de la migración. Entonces nosotros creemos que estas moléculas de adhesión, la verdad es que son súper cruciales para esto. Entonces, nuestro modelo de estudio es eso principalmente, y cómo estas células de alguna forma migran de forma colectiva. Y sabemos también en Drosophila, en modelos de migración, en donde las, el sistema de FAT-Daxus está involucrado y conlleva cambios en el citoesqueleto y tiene que ver también en ese sistema, y de hecho no lo mencioné hoy día, pero hay una interacción con otras moléculas también transmembranas como la PTP sigma que está involucrada. Ahora, como dije, nosotros no sabemos cuál es el ligando, pero sí creemos que pueden haber células, perdón, o sí, células o fuentes de un ligando que esté de alguna forma atrayendo a estas células en particular, pero no lo conocemos. Gracias, Evelyn. Otra pregunta que realiza Emiliano en el chat, no me acuerdo muy bien del apellido. Dice, si los ratones FAT3 Knockout tienen retinas funcionales, ¿ustedes han visto que exista alguna funcionalidad alterada o si se ha reportado sobre eso? Exacto, esa la verdad es una súper buena pregunta y si tú observas, yo trabajo con estos ratones de forma muy regular
Y ellos no tienen un comportamiento distinto, ellos se comportan igual que los wild type, no hay un efecto en general que yo pueda ver que ellos tengan problemas en la visión. Ahora, cuando yo llegué al laboratorio, me hice esa misma pregunta y es como, claro, estamos estudiando estos mecanismos celulares con el objetivo de comprender mecanismos fundamentales de formación de circuitos neuronales, pero mi duda siempre fue, ¿pero qué pasa con la visión? ¿Hay algo, tiene algo que ver? Y la verdad es que es súper relevante, porque si tú lo piensas cuando quieres regenerar visión en una persona que está ciega, uno podría pensar en, ok, sería súper relevante agregar en el futuro, obviamente no ahora, pero agregar stem cells que expresen ciertas cosas que les permitan eh, formar y restaurar estos procesos que hemos observado. O sea, para mí sí era súper relevante saber si la visión estaba alterada, si bien yo no estudio visión per se. Y finalmente hicimos una colaboración con un laboratorio en donde sí hacen ese tipo de estudios y vimos que estos ratones, debo mencionar que, bueno, le hicimos electroretinograma. Los electroretinogramas principalmente detectan la actividad de células bipolares, como a ese nivel un poco más arriba, digamos, en la retina, células bipolares, no necesariamente las células amacrinas. Entonces tuvimos que hacer unos ajustes a los estudios en el retinograma y encontramos algo que es súper interesante, que es que estos ratones mutantes completos para FAT3 son capaces cuando se les presenta un estímulo visual de una luz con una frecuencia determinada, como de 30 kHz. Eso quiere decir, por ejemplo, luz así, pa, 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 pa. Ellos no distinguen esa diferencia, sino que ven esa luz como un continuo. Entonces nos preguntamos en general, ¿qué significa eso? Porque tú puedes decir, no sé, tal vez estos ratones se comportan normalmente porque en el fondo no son ciegos, pueden ver, pero estos cambios tan sutiles que tal vez yo siempre me pregunto, ¿será posible que existan personas que tengan alterados esa función de ver estos flashes de luz, pero que nunca se hayan dado cuenta? Entonces la respuesta corta, me alargué mucho, pero la respuesta es sí, está alterada la visión, pero no de una forma que les afecte en su vida diaria. Ok, gracias, Evelyn. Mira, hay una última pregunta que te la realiza Juan Pablo Enríquez. Pero bueno, primero te felicita por tu presentación y la pregunta dice, ¿tiene relación al concepto de correcta localización de la sinapsis? Dice, mi impresión es que las sinapsis ectópicas, es decir, incorrectas, cuando alteras FAT3, se distribuyen en una región al parecer bastante discreta. ¿No será que FAT3 reconoce o deja de reconocer señales extracelulares específicas de la capa de retina? Dice, además de un ejemplo, señales que antes eran prohibidas ahora son permisivas, dice, o viceversa. ¿Qué se sabe acerca de esas señales extracelulares? Lo pregunta, dice, porque las proteínas WAVE hacen participar del reconocimiento de señales extracelulares, por ejemplo, para ensamblar la melipodia. Esta también es una súper buena pregunta y yo debo reconocer que una de las razones por la que me gusta este proyecto es porque me mantiene activa intelectualmente un montón. Y exacto, estas sinapsis ectópicas no se forman de manera al azar. Si bien están en un lugar equivocado, están siempre en el mismo lugar que aparentemente es el lugar que es la frontera que divide las células amacrinas de las células bipolares. Y algo que no mencioné acá, pero que es súper relevante mencionar, es que estas sinapsis ectópicas efectivamente son sinapsis, y son sinapsis que si tú no supieras dónde están, son normales. Hicimos microscopía electrónica y son sinapsis normales entre células amacrinas y células amacrinas o entre células amacrinas y células bipolares. Entonces es posible que, que, claro, la presencia de esta neurita esté ya sea reconociendo o dejando de reconocer otros como
moléculas en el medio ambiente, y es por eso que mi segundo proyecto, que obviamente no tuve tiempo para mostrar, se enfoca más en eso, en el dominio extracelular y cómo es capaz de reconocer estas cosas en el medio ambiente. Y debo decir que el proyecto tiene incluso una complejidad mayor porque las células bipolares también expresan FAT3 y también es posible que, de hecho, nuestra hipótesis es que células que nacen, tenemos que agregar el componente del tiempo, células que nacen en estados más que nacen antes, como células amacrinas que nacen antes, porque nacen en un rango de tiempo de alrededor de una semana, células que nacen antes tal vez están de alguna forma confiriendo, confiriendo popularidad a células que vienen después. Y para eso hemos hecho estudios donde hemos eliminado FAT3 solo de las células que nacen primero y después ver efectos no autónomos en las células que llegan después. Y sí hemos visto formación de estas sinapsis ectópicas, por lo tanto creemos que sí hay una interacción. Y si es que hay otro ligando en otras y actuando de forma no autónoma, la verdad es una gran incógnita. Y la otra cosa que quería decir es que otra cosa que le agrega complejidad a este sistema es que cuando no hay FAT3 en nada, o sea, en los knockouts, vemos esta formación de sinapsis ectópica. Luego, cuando hay FAT3, pero que está un poco más disfuncional, también vemos esta sinapsis ectópica. Entonces, no es solo que que la célula sea incapaz de eliminar la neurita y formar la sinapsis ectópica. No sé si me explico bien. Hay algunas cosas como que en términos moleculares no hacen un sentido tan sencillo. Ok, ok, Evelyn. Bueno, y una última pregunta de Carlos Escudero, un poco asociado también a lo mismo. Pregunta, ¿qué proteínas de membrana coestimulan a FAT3? No lo sabemos, pero sí debo decir que otros estudios preliminares que tengo o que tenemos en el laboratorio, nosotros creemos que FAT3 está actuando junto con esta proteína que mencioné, PTP sigma, que es una proteína tirosina fosfatasa, que se encuentra en nuestro modelo, la verdad puede ser tanto interactuar en forma de cis como en trans, o sea, en la misma célula o en una célula vecina, pero no sabemos exactamente. Lo que sí tenemos evidencia para demostrar que FAT3 es ligando de sí mismo, o sea que puede generar interacciones homofílicas entre la misma molécula. Ok. Bien, Evelyn, mira, primero, ya por si acaso los participantes tienen habilitados sus micrófonos, por si acaso quieren interaccionar contigo. De todas maneras, les doy a todos ustedes un gran abrazo. Estamos muy agradecidos de que hayan podido participar con nosotros de la charla de Evelyn, esta charla inaugural. Así que están abiertas, obviamente, las líneas para los que quieran comunicarse contigo directamente, ¿ya? Súper, muchas gracias Roberto. Ahora todos se van a ir. Sí, bueno, por eso hay algunos que tal vez no querían interaccionar, pero si es que alguien quiere hablar directamente contigo, tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, o me pueden escribir un correo electrónico. No sé si, bueno, puedes ver el chat, Evelyn. Mucha gente que Eh, está... a ver. A ver, a ver. Eh, Voy a responder una pregunta de Claudia que hablaba acerca del autismo. La verdad es que, claro, es difícil
dar una respuesta con respecto a eso, porque no, como decía, yo no estudio el autismo per se, sino que estos mecanismos celulares como básicos que podrían estar involucrados, pero sí, sí es relevante, bueno, algo que obviamente no mencioné, pero las células, estas células amacrinas son células inhibitorias y principalmente hay células que son glutamatérgicas y células que son perdón, no glutamatérgicas, GABAérgicas o glicinérgicas, entonces son inhibitorias. Y, pero los efectos que nosotros hemos visto son independientes del subtipo celular. Ahora, como ella hacía esta mención, las células glutamatérgicas en la retina son los fotorreceptores, las células bipolares, y sí creemos que las células bipolares están de alguna manera involucradas en esta formación de circuitos neuronales, y sobre todo por los efectos que hemos visto en los electroretinogramas. Sí. Bueno, Eduardo Fernández también te felicita por la data y obviamente también toda la proyección de investigación. De paso también nos saluda por la iniciativa. Bueno, esta es precisamente la idea de generar estos espacios de comunicación y difusión de la ciencia y obviamente establecer un nicho de, de científicos y de ciencia hacia la región del Biobío y también desde la región hacia el mundo. Así que muchas gracias también por esos comentarios. Sí, yo quería también recalcar de nuevo que, no sé, encuentro que esta instancia es súper buena para generar colaboraciones, si es que hay algo que exista alguien que quiera considerarlo, es posible. Bueno, de repente, Evelyn, ¿podrías comentarnos un poco cómo hasta el momento es el trabajo ahora en Boston, en Estados Unidos? ¿Cómo están haciéndolo en esta desconfinamiento de alguna manera que ustedes tal vez empezaron un poco antes? Tal vez nos puedas comentar un poco acerca de eso. ¿Cuáles han sido tus problemáticas últimamente? Sí, bueno, la verdad, claro, a nosotros nos afectó antes el COVID, nos dio el golpe antes que a ustedes, entonces de alguna forma estamos como más adelantados y al mismo tiempo más adelantados, aunque si se viene una segunda ola también va a llegar antes. Pero nosotros volvimos a trabajar, estuvimos eh, finalmente 12 meses, no, perdón, 3 meses completos fuera del laboratorio, casi totalmente fuera, solamente habían 2 personas del laboratorio que tenían permiso para ir, que era solamente para ver a los animales, así funciones básicas, yo era una de esas personas, entonces, claro, todo esto atrasó un montón la generación de animales nuevos y todo, pero ahora que volvimos, igual estamos con un montón de regulaciones, como por ejemplo, en mi laboratorio podemos vamos una semana ilimitado, luego la siguiente semana nos quedamos a trabajar desde la casa, entonces ha sido bueno, pero obviamente influye en el sentido de que es difícil entrenar a personas nuevas porque está prohibido el contacto cercano, a Claro. pesar de que están usando mascarillas. Entonces está todo funcionando lento, pero yo creo que uno puede ver las cosas positivas de todo esto y es que, no sé, antes de COVID muchas veces era como, oh, hacer un experimento en el laboratorio y dejarlo, los resultados votados como por un par de semanas hasta que, porque seguía trabajando en otro experimento, en cambio ahora te da la oportunidad de hacer el experimento, analizarlo, pensarlos bien y decir, ok, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Que también es importante que a veces uno deja el análisis para después. Y Oye, mira, Juan Pablo Enríquez pidió la palabra. Vamos a ver, Juan Pablo, si estás por ahí. así yo no veo lo de cuando la gente levanta la mano. No sé si Juan Pablo tiene que activar tal vez el micrófono. Sí. ¿Está habilitado? Ay, Sí. sí, ahora sí me lo aclaro. Sí. Hola, hola Hola. Evelyn, ¿cómo estás? Felicitaciones, Bien, gracias. muy bonito.
Oye, bueno, además de lo que te pregunté, que creo que es bien relevante como saber qué hay afuera en esas capas, ya sea Ujú. célula a célula o algunos elementos de la matriz extracelular, eh, y que determinen por qué entonces esta sinapsis se posiciona en un lugar que no era. Esta otra pregunta que es interesante, significa que Se te lesiones- corta, no sé si a todos. ah, Sí, pucha, no yo sé, también escuché súper cortado, Juan Pablo. ¿Sí se corta? Sí, Sí, ahora se escucha un poco mejor. Grrr. ¿Ahora sí? ahora sí. ¿No? Seré breve. Eh, la localización de sinapsis, porque me acuerdo de un trabajo en la unión neuromuscular Ujú, de peces donde inactivaban a MASP en la primera parte del desarrollo, que era solo cuando se posicionaban las sinapsis con un mutante ujú, termosensible y después lo volvían a activar. Y todo lo que pasaba era que la sinapsis se ubicaba en lugares diferentes en la fibra muscular y era muy desparramada respecto a lo muy organizada que es siempre. Pero cuando pusieron a los animales a nadar, nadaban perfectamente, iban a la comida, realmente no tenían un fenotipo. Y eso me devuelve un poco al concepto como de plasticidad. Te fijas, la gente a veces tiene accidentes y recupera las funciones que tenía la sinapsis, siendo que está usando a lo mejor otras neuronas en lugares diferentes. Finalmente tú entrenas a tu sistema nervioso central. Entonces, la pregunta nasty es como, ¿qué tanto importa la posición de la sinapsis si es que finalmente va a funcionar? Para ser nasty nomás, pues, obviamente. Para no perder la sí, costumbre. claro. Claro, la respuesta, bueno, quería mencionar una cosa como que se relaciona un poco con ese experimento de Musk, que obviamente no lo recuerdo en detalle, pero quería mencionar que en mi trabajo uno podría ver como que estas sinapsis en general en el sistema nervioso siempre están formándose sinapsis que después se desforman o que si no están los mecanismos para estabilizarla, entonces estas se van. Y precisamente estos ratones mutantes que yo tengo para disectar toda esta vía de señalización, o sea, no me estoy refiriendo a los ratones mutantes completos, efectivamente corrigen el fenotipo después de un tiempo. Entonces, o sea, cuando la retina está madura, ya no observamos esta sinapsis ectópica. Entonces, efectivamente, hay otras moléculas que están involucradas, ya sea en la corrección. Los problemas que yo mencioné del electroretinograma era en ratones completos mutantes, donde ahí sí permanecen estas sinapsis ectópicas, pero no hay un efecto, digamos, súper dramático. Y para responder la pregunta nasty, obviamente nosotros estamos estudiando estos mecanismos celulares como mecanismos fundamentales de interacción celular, interacción molecular, más allá. No quiero decir que no me interese la visión, para nada, pero es, digamos, nuestro modelo para entender otros procesos, otros mecanismos que son más y que tal vez podrían ser como mecanismos generales eh, de, de, de la formación del sistema nervioso. Igual, solo sumaría que igual hay sinapsis ectópicas que molestan, digamos. Incluso en las sinapsis que nosotros trabajamos, por ejemplo, después de una parálisis facial, se producen innervaciones ectópicas que te terminan, no sé, cuando tú bostezas, cierras un ojo o qué sé yo, como terminas con movimientos muy descoordinados. Donde Claro. uno quisiera Sí, poder tener herramientas para manipular esta cosa ectópica no deseable. No siempre se trata también el sistema nervioso. claro. De hecho, en la retina misma hay otras proteínas, una que se llama MECF10, que efectivamente sí
elimina, como uno ve celulares tempranos, que luego se corrigen, pero los efectos en visión permanecen, a pesar de que el efecto celular se corrigió. Entonces, también ahí tiene que ver el tiempo, el estadio en el que ocurrió ese cambio, esa disfunción, que sí puede tener un efecto a largo plazo. Exacto. Ya, un gusto verte. Saludos a tu familia. Igual, gracias. Chao. Cuídate. Chao. Bien, ¿hay alguien más que tal vez quiera comunicarse? Bien, bueno, de todas maneras, Evelyn, nosotros de parte de Si se conecta también te agradecemos muchísimo. Tanto Jaime como Karina, estamos muy orgullosos de ti, qué bueno que estás haciendo un trabajo tan bonito. Esperamos verte pronto acá en Chile, ya sea de viaje o mudándote con tu familia acá, así que espero que eso ocurra, sobre todo en estos tiempos de pandemia, más tarde que nunca. ¿Ok? Así que le agradezco también a la audiencia, agradezco también a los moderadores, tanto Daniel, Karina, Jaime, que han estado hoy día participando con nosotros, y obviamente a todos los participantes que han, ¿no es cierto?, ingresado y estando también haciendo preguntas en este chat. ¿Ya? Yo sé que Daniel quería preguntar. Daniel, Gracias. Solo quería agradecer la charla de Evelyn porque realmente me siento como cuando uno va a una clase donde uno queda maravillado por algo. Realmente la explicación, la forma de explicar cada detalle, realmente me voy muy contento de esta actividad, así que quería felicitar a Evelyn por la magistral presentación que hizo. Así que Muchas dejó la vara súper gracias, alta. ¿Qué va a pasar en nuestro próximo eh, shop? No lo sabemos. Muchas gracias, Daniel. De verdad a mí me pone muy contenta que se entienda, porque a veces Claro, uno está son temas tan sumamente complejos, no son y uno a temas veces está fáciles de tan tiempo en explicar. moleculitas chiquititas. Eso Gracias, quería Daniel. solamente comentar. Muchas gracias por organizar también, por ayudarnos tecnológicamente. ok, vale. Bueno, los dejo invitados a todos, a ti también, Evelyn. Ojalá que puedas participar de las próximas charlas. En semanas más tenemos nuestra segunda charla. Ya vamos desde el día o desde la próxima semana vamos a estar compartiendo esta información para que estén atentos a redes sociales o así como el mail, ¿ok? Así Rodrigo que muchas gracias. quiere hablar. Ok, Rodrigo pidió la palabra. Un poco, ¿sí? Sí, sí se O se me escucha, escuchaba Rodrigo. cortado. Ay, ok. sí está. Eh, ¿Sí? ¿Sí se me escucha o no? Ahora se te Ah, escucha. ya, ok. Buenas tardes, señorita Evelyn. Yo soy un estudiante, no soy como perfeccionista a la hora de hablar del sistema nervioso, etcétera, sino que mi área va más por el tema farmacológico. Eh, pero tengo una consulta porque yo soy muy curioso, siempre estoy leyendo investigación, etcétera, y he leído en ciertas partes de que, por ejemplo, si nosotros sacamos una parte de las capas de la retina y ponemos una célula que no va en esa capa y la capa que sacamos la ponemos en otra capa, las conexiones tienden a ir donde van a per se. Entonces quiero saber si esa polaridad, no sé si se podría decir así, esa polaridad está programada por esas moléculas que usted acaba de presentar.
Súper buena pregunta, Rodrigo, y la verdad es que hay como varias, digamos, varias capas de intensidad de respuesta a tu pregunta, y una de ellas es lo que mencionábamos anteriormente, que el tiempo en todos estos mecanismos del desarrollo es súper crucial. Por ejemplo, una célula de la retina, como por ejemplo que hoy día está capacitada para formar una célula macrina, mañana tal vez esa célula se va a dividir y va a expresar unos genes un poco distintos, ya no va a estar capacitada para formar células macrinas, sino para formar células bipolares. Pero sí viene de un linaje que proviene de una misma célula. Entonces, eso yo encuentro súper llamativo, que tiene que ver con cómo el ambiente afecta también la expresión de genes. Entonces, el ejemplo que tú muestras o que tú mencionabas, obviamente va a depender de cuándo pasan esas cosas, cuándo se hacen esos trasplantes. Y eso, la verdad, quería mencionar también que hay unos estudios en SEarch y que es súper relevante que, por ejemplo, lo que la gente ha hecho es eliminar tipos celulares. Por ejemplo, voy a recordarles que esta capa plexiforme interna está compuesta por al menos 3 grandes tipos celulares: la célula macrina, las células ganglionares y la células bipolares, y ellos sistemáticamente eliminaron completamente un tipo celular, digamos, eliminaron las células bipolares, y que vieron que esta capa IPL de la que hablé todo el rato seguía formada, seguía formando sus sinapsis, seguía haciendo las conexiones apropiadas. Luego sacaron otro tipo celular, lo mismo. Finalmente se quedaron solo con células amacrinas, y estas células amacrinas, si bien habían ciertos defectos, pero sí eran capaces de formar esta capa. Por lo tanto, sí hay mecanismos o moléculas intrínsecas que, digamos, le dan una identidad a las células y que les permite formar las uniones que legítimamente le correspondían de una u otra forma. Y lo mismo, estas sinapsis ectópicas que yo veo, como decía, forman sinapsis normales, solo que están en lugar equivocado, pero en términos ultra microscópicos están normales, hay liberación de vesículas sinápticas, hay una conexión. Entonces, eso es súper relevante. Y lo último que quería recalcar con respecto a tu pregunta, que es súper relevante también, es para las terapias de trasplante, porque los científicos hoy en día han hecho un montón de esfuerzos en generar células en el laboratorio, en una placa de cultivo que se diferencie y forme un tipo celular, pero la complejidad, eso pasa, es posible, pero la gran complejidad es que esas células que tú generas en una placa de cultivo en el laboratorio puedan ser reinsertadas en la retina de personas con algún tipo de problema visual, no sé, glaucoma o algún otro tipo de ceguera. Y el problema no solo es sino que se integren. Entonces, de repente esas células pueden, si bien formar sinapsis, no están integradas como formando parte de una gran red única. Y esa es eh, el punto de tope en el momento para la terapia con células de stem cells. Entonces, de nuevo, por eso el estudio de todo esto es súper relevante para saber cómo ocurre de forma normal, y si es que pudiendo extrapolar o aplicar eso, pudiésemos lograr ese tipo de reto que es súper alto. Muchas gracias. Es que igual me he enterado que ahora, como estamos en el boom de la genómica, existe una terapia que Novartis la innovó ahora, que obviamente una terapia súper cara, que implantan un virus que se llama un virus vector, con un gen, y pueden lograr que una persona con un problema de visión pueda ver, porque se supone que la visión, hay un periodo crítico
donde la visión, si uno no se queda completamente ciego, ya las conexiones ya no se pueden generar de nuevo. Entonces, que un gen o un complejo de genes insertado en una neurona para formar nuevas conexiones, para poder volver a ver, eso es interesante. Yo creo que igual, por donde va usted también, yo creo que se puede sacar algo ahí de esos receptores o de ese complejo de caderina extracelular como también intracelular del complejo total de las conexiones. También puede hacer una terapia por ahí si se puede solucionar. Entonces, yo creo que fue muy interesante la charla y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ojalá en un futuro. Bueno, Evelyn, y bueno, para terminar simplemente, para los que también están presentes, yo sé que tú me lo comunicaste internamente, pero yo sé que el laboratorio donde tú trabajas en la Universidad de Harvard siempre está aceptando la posibilidad de hacer pasantías, de hacer estadías de investigación, así que obviamente también la gente que pudiese estar interesada, que pudiese querer hacer alguna instancia de ese estilo, bueno, que se sienta libre, yo creo, de comunicarse contigo. Yo creo que tú puedas hacer también la conexión ahí para la gente que le Ujú. gustaría visitar Boston y hacer un poco de Sí, ciencia. sí, seguro. La verdad es que mi jefa, bueno, algo que no dije, este proyecto la verdad lo llevo yo sola prácticamente y hemos durante todo este tiempo que llevo en el laboratorio intentado atraer a nuevas personas, ha sido posible, pero en fin, eh, si alguien está interesado, mi jefa siempre está dispuesta a atraer a más gente que esté interesada y que tenga espíritu eh, apasionado por la ciencia y yo estoy segura, bueno, en Chile eso nos sobra, nos puede faltar la plata, pero nos sobra la gente y la motivación, que es algo que se valora un montón. Así que a todos los que están escuchando, que no los veo, pero que si ustedes tienen algún interés y quieren tener más información, tal vez yo los puedo poner en contacto con las personas necesarias o si primero quieren saber si es que les interesa venir a Boston, comuníquense conmigo. Ok, vale. Muchísimas gracias, Evelyn, nuevamente. Te agradecemos tu disponibilidad, tu generosidad de tiempo también para poder preparar esta presentación junto ¿no es cierto?, a todos los participantes de hoy día. Así que, bueno, damos por finalizada esta primera charla inaugural y los dejo nuevamente invitados a todos ustedes para nuestros próximos ciclos de charlas, que seguramente también estarán muy, muy, muy interesantes y ojalá sea del gusto de todos ustedes. ¿Ok? Bueno, nos vemos, Evelyn, un abrazo gigante, que esté muy Chao, bien, ¿ya? gracias a Y todos. saludos también a todos ustedes, ¿ya? Nos vemos, que esté muy bien.